cooperación internacional y por sobre todas las cosas con recursos humanos de la Policía Federal de Brasil es permanente, si no, no va a ser posible la investigación. En la tarde del viernes se reunieron los encargados de la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y el fiscal general del Estado aseguró que existen pistas valiosas que no pueden publicarse. Sostuvo que la investigación está muy avanzada pues se han colectado datos importantes a una semana del asesinato del comunicador. Perón mencionó que los datos que manejan apuntan a los autores morales y materiales y los indicios contra el intendente de Upejú, Vilmar Acosta, son comprometedores. Los indicios hoy determinan que puede existir una responsabilidad del intendente, no obstante aprovechamos esta oportunidad para manifestarles que el Ministerio Público lo imputó al intendente y a otras personas por el tema de lo encontrado en su establecimiento. En otro momento se refirió a las supuestas vinculaciones que se dieron a conocer entre el hoy prófugo intendente de Upejú y la diputada Cristina Villalba. La parlamentaria es sospechosa de encubrir a la red de narcos que asesinó al comunicador Pablo Medina. Si amerita que ella sea llamada a declarar, sea en la condición que decidan los investigadores, tengan la seguridad de que así se hará. Al concluir la reunión con jefes policiales y fiscales, el titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, aclaró que para evitar versiones contradictorias, la oficina de prensa de la Fiscalía General será la encargada de dar a conocer datos sobre el caso.